El Real Madrid debutó con una victoria en la Liga de Campeones en la jornada de ayer. Remontada ante el Olympique de Marsella, se adelantó el conjunto francés y luego llegaron 2 goles de Mbappé desde el punto de penalti para darle la victoria en esta primera jornada de Champions al conjunto de Xabi Alonso. Lo vamos a debatir con Héctor Huerta, con Hernán Pereira y con Dairon Quiroz. Antes vamos a ver los datos que nos dejó este partido, este estreno en la Liga de Campeones. La posesión un poquito más para el conjunto francés. Ojo a los remates al arco, 15 del Real Madrid en la primera parte. Arrasó el conjunto blanco, que tuvo un montón de ocasiones, pero encajó el primer tanto del partido por los 15 remates, 5 al arco del Olympique de Marsella. Enseguida analizamos también las amarillas y las rojas en un partido en el que el Madrid acabó con la expulsión de Carvajal con un hombre menos. Vamos a hablar de Mbappé, que fue el gran protagonista. Ojo al dato de Mbappé, que alcanza nada menos que la cifra de 50 goles con el Real Madrid en 64 partidos. Solo 8 jugadores en la historia del conjunto blanco llegaron más rápido a los 50 goles que Kylian Mbappé. Arranco contigo, Héctor. Cuéntame, ¿qué supone este arranque de temporada del francés, que está on fire, que está muy fino y que le está dando las victorias al Real Madrid? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes, Hernán, Dairon, Anita. Pues mira, a mí me parece que aunque el Madrid sigue sin funcionar como todos quisiéramos, porque es una máquina que está todavía apenas perfeccionándose, está tratando de incorporar algunas cosas tácticas el técnico, que evidentemente si vemos el partido de ayer, jugaba mejor el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, claro, pero bueno, también hay que vivir el proceso de este cambio que está viviendo poco a poco el equipo y que me parece que cuando menos en materia de consecución de resultados, tanto en la Liga como en la Champions ha arrancado bien. Y arrancar bien siempre te da más confianza cuando los resultados son favorables, te ayuda a que el camino sea menos sinuoso, que sea más accesible, más favorable. El ambiente interno funciona mejor cuando hay buenos resultados. Así que para el Madrid fue una buena conquista. Para Mbappé es confirmar su calidad de jugador que en el equipo tiene que pesar mucho, tiene que tomar la estafeta del gran caudillo del grupo, del gran finalizador, no solamente, sino del gran líder de este equipo, tiene que ser Mbappé. Tanto tardó el equipo en comprarlo, en traerlo, tantos episodios, tantas novelas vivimos alrededor de su contratación, tanta espera. Y al final llega el equipo blanco y en el primer año pues se fue con el nadaplete, no ganó nada el equipo. Y ahora en este torneo tiene que empezar a levantar trofeos, porque para eso se le trajo. Él está cumpliendo, claro, haciendo sus goles, pero también es una parte fundamental para que funcione el equipo. La participación de él, sí, su aporte, sí, pero su liderazgo para que todos comprendan que es el Madrid, hay que ganar cosas en el Madrid, ¿no? Entonces, si llegas a este equipo, evidentemente que no solamente es jugar bien, que, bueno, con Carleto siempre hubo la duda de si no jugaba como quisieran los madridistas, pero al final la consecución de resultados y de trofeos justificó totalmente el que no jugara tan brillante. Fue un equipo muy pragmático y hoy creo que también a Xavi le gusta también que el equipo juegue bien. Entonces hay que esperar todavía un poco más de tiempo, pero no hay duda de que el Madrid está empezando a caminar y que Mbappé sigue siendo, como lo fue en el Paris Saint-Germain y ahora en el Real Madrid, sigue siendo un referente de área importantísimo, uno de los mejores delanteros del mundo, si no es que el mejor. Oye, Hernán decía o mencionaba el tema del liderazgo. Héctor le preguntaba precisamente sobre eso a Kylian Mbappé. Decía después del partido de ayer que él no piensa, ¿no?, en ser el líder de este equipo, sino en ayudar al equipo. Pero realmente, ¿no?, es el faro de este Real Madrid. Es que decirlo, es el líder del conjunto blanco. ¿Qué te parece este arranque de temporada del francés? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Cerró muy bien la temporada pasada y también como cerró, y me refiero al segundo semestre, porque el primero pagó un poco el derecho lógico de adaptación al nuevo equipo y empezó muy bien esta temporada. Hoy Mbappé está salvando al Madrid. Hoy Mbappé es el diferente de este Real Madrid. Hoy no está Rodrigo al nivel de lo que mostró en algún momento en su carrera con el Madrid. Muy lejos está Vinicius de lo que fue su mejor versión. Bellingham regresando de una lesión. El único diferente es Kylian Mbappé. Mbappé está demostrando que no le queda grande la camiseta del Madrid para nada, para nada. Y hoy es el hombre que asiste, que marca, independientemente que ayer pateó 2 penales. Después estaremos en análisis de los penales y las sanciones del árbitro. Después estaremos en ese tema.
pero más allá de eso, es un jugador diferente. Lo vimos el fin de semana en la Liga contra la Real Sociedad, uno lo ve en cada partido. Hoy por hoy demuestra que se preparó, se concentró y que está pasando por un momento espectacular. Si hay alguien que está ya salvando ya a Xabi Alonso, se llama Kylian Mbappé. 5 goles en 5 partidos, llega a los 50 en 64 partidos con el Real Madrid. El arranque de temporada no puede ser mejor, ¿no, Dairon? No, no lo puede ser, sobre todo si lo pones en comparación, Ana, con lo que fue el arranque de temporada anterior, su primera temporada, disculpen, vestidos como blanco, una temporada donde en esa misma cantidad de partidos solo había marcado 3 goles y ya se le empezaba a poner en tela de juicio si le iba a pesar la camiseta, si le estaba costando la adaptación a Madrid. Hoy lo que vemos de Mbappé es un líder desde el primer minuto, desde el arranque de la liga. Se ha convertido en el Real Madrid de Kylian Mbappé. La temporada pasada, de hecho, esa era una de las discusiones, ese era uno de los debates que teníamos aquí en YouTube, si era el Real Madrid de Kylian Mbappé, si era el Real Madrid de Vinicius Junior, pero lo ha dejado claro Xabi Alonso esta temporada que este es el Real Madrid de Mbappé, porque es el único jugador en el frente de ataque que no ha cambiado a lo largo de los 5 partidos que ha jugado el Real Madrid, incluyendo los de Champions. Tenemos todavía la duda de quién prefiere y él habla constantemente de que dependiendo del partido será Rodrigo, será Vinicius Junior por la izquierda. Por la derecha se ha venido acentuando como titular Franco Mastantuono, pero también hemos visto en otros partidos a Brahim Díaz. Sin embargo, Kylian Mbappé es el referente absoluto de este Real Madrid, a pesar del gran momento que había tenido Gonzalo García durante el Mundial de Clubes como delantero 9, ante la ausencia precisamente del francés que estuvo lesionado durante los primeros juegos, pues Gonzalo García se ha visto relegado completamente a un rol más que de suplente, yo diría que como de tercer suplente de los delanteros, porque por encima de él está Rodrigo, por encima de él está Vinicius Junior, está Brahim, está Mastantuono, y el único que no se mueve es el 10 del Real Madrid, el 10 de Francia. Hay caso Vinicius, el único que no se toca, el que parece intocable en este Real Madrid es Kylian Mbappé, pero también hay jugadores que se están ganando el puesto y de hecho tenemos que hablar de Franco Mastantuono porque ayer fue titular en Champions, en el primer partido de Champions del Real Madrid. Además fue el jugador más joven del Real Madrid en ser titular en un partido de Liga de Campeones con 18 años y 33 días. Jugó en torno a 1 hora, 63 minutos. ¿Qué te pareció el debut de Franco Mastantuono, Héctor? Porque vimos una jugada maravillosa en el minuto 30, un balón que se estrellaba en el palo. ¿Cuál es tu conclusión de este primer partido de Mastantuono, encima como titular en Champions? No, a mí me parece que es un jugador que tiene mucho talento. Evidentemente que el proceso de adaptación que tiene que vivir, no solamente al Real Madrid, a España, sino a Europa, ¿no? Y esta competición no la conoce, la ha visto por televisión, pero hoy la está viviendo dentro del campo, que es muy diferente. Y me parece que Mastantuono jugando diferente a como jugaba en River, porque River era un 10 natural en mitad de campo, controlando todo el partido. Hoy es un volante por derecha, prácticamente casi un extremo, jugando a pierna cambiada, creyendo que las condiciones de cerrar hacia adentro y tener la posibilidad de disparo con la pierna zurda de él, que es la pierna favorable, puede darle la posibilidad de goles en el equipo o la posibilidad de asistencia con algún compañero. Yo creo que su presentación fue bastante buena para hacer el primer partido de Champions, que él empieza a conocer esta Liga de Campeones, que tiene un nivel muy superior a todo lo que ha vivido anteriormente y que seguro va a adaptarse bien porque tiene talento, es muy joven, tiene toda la energía del mundo, tiene toda la intención de triunfar. Llega a un plantel muy poderoso como es el Madrid, una camiseta histórica que la ha portado me parece que con mucha altura y todavía esperamos mucho más de Mastantuono. Apenas está mostrando esbozos del buen futbolista que es, pero tiene que también tomar una responsabilidad mayor en la medida en que vaya avanzando el tiempo. Yo le veo todavía cosas de novato, pero evidentemente que tiene una estructura para pararse en cualquier cancha y para desarrollar un fútbol que le viene desde la cuna y que es nada más cuestión de que se vaya adaptando al Madrid. Y es un futbolista que seguramente nos va a dar episodios mucho mejores que los de ayer, pero también que su proceso de adaptación
es lógico, lleva tiempo y sabemos que el proceso de madurez, dicen que la inmadurez, el único remedio con el que se cura es con el tiempo y hay que darle este tiempo a Mastantuono, pero a mí la presentación de ayer me pareció bastante buena, ¿eh? Es un chico que acorta los plazos, quiere acortarlos, ¿no? Tiene muchísima personalidad. Hernán, ¿cómo viste a tu compatriota? No me termino de convencer porque cuando tiene situaciones tiene que terminarlas. No me convenció. Tiene condiciones técnicas, perfecto, las tiene. No le pesa, el ambiente no le pesa. Pero, por ejemplo, esa jugada que le pone Mbappé, creo que fue Mbappé o Rodrigo, de izquierda a derecha, que queda solo es para terminar el gol. No darse al arquero en la mano, terminarla en gol. Hizo una jugada fenomenal por el medio, sacándose a 4 jugadores de encima. Pero después se la da al arquero. O sea, hay un problema con Mastantuono que es la finalización de la jugada. Finalizar la jugada, la toma de decisiones, esos últimos segundos. Es ahí donde está fallando Mastantuono. Entiendo que hace un mes estaba jugando con el Madrid en el PlayStation. ¿Verdad? Estaba con el PlayStation jugando con el Real Madrid. Hoy está jugando con la camiseta del Madrid. Y bien lo dijo Héctor, se tiene que adaptar al ambiente, a la liga, a la Champions, a los compañeros. Es una adaptación y es muy jovencito. Hay que tener paciencia. Pero tiene que aprovechar mejor la oportunidad. No la está aprovechando al nivel que la podría aprovechar. Y tiene que terminar mejor la jugada. ¿Tú crees, Hernán, que no está aprovechando las oportunidades? Tuvo esa jugada solo frente al arquero y se la da al arquero en la mano. O sea, ese zurdazo. Es para meterla fuerte al lado del palo, para clavarla arriba. O sea, hasta ahora, a ver, yo les pregunto, ¿tiene goles? ¿Tiene asistencias? No. No tiene nada. Tampoco. No tiene, ¿y para qué juega? Si no tiene goles ni tiene asistencias. Él está para aportar eso, goles y asistencias. Ni una cosa ni otra. No sirve en el fútbol, y aprendan esto, no sirve en el fútbol pasarme 4 futbolistas para después dársela al rival. No se tengo que dar al rival, se tengo que dar a un compañero o meterla en el arco. Entonces, eso es lo que tiene que terminar mejor Mastantuono. Por ahora hay paciencia y hay que tener paciencia. Hay que tener la paciencia del mundo. Pero, por supuesto, que su nivel tiene que mejorar. Porque es el Real Madrid, no es el Oviedo. Sí, a mí me gusta la exigencia que está poniendo Hernán Pereira sobre su compatriota, sobre Franco Mastantuono, porque es cierto lo que dice. A ver, ha tenido oportunidades, tuvo oportunidades ayer específicamente contra el Marsella, por lo menos un par que pudo haber solucionado mejor. Esa que dice Hernán, creo que tenía inclusive tiempo de haberla detenido y de haberse inventado algo para que terminara en gol. Tampoco ha dado asistencias. Yo creo que lo que mantiene hoy al argentino en la titularidad de Xabi Alonso y la razón por la que le gusta bastante al entrenador español es lo voluntarioso que es, las ganas que tiene siempre para correr hacia atrás, para seguir a su lateral, al lateral de turno que le toque, para presionar tras pérdida. Está muy concentrado siempre Franco Mastantuono en las presiones tras pérdidas, en cuando pierde su equipo la pelota, inmediatamente sabe siempre el jugador argentino a qué jugador tiene que incomodar para tratar de que su equipo vuelva a recuperar el balón lo más rápido posible en territorio rival. Creo que son estas características que vienen siendo más defensivas y más de voluntariedad por parte del jugador argentino lo que lo mantiene en titular. Pero si quieren que esto sea algo a largo plazo, un proyecto que se mantenga durante toda la temporada, tiene que empezar también a aportar goles y asistencias para que el Madrid no gane pidiéndola ahora como lo hizo ayer. Me gusta esto, ¿no? Alabamos esa voluntariedad y ese trabajo que está haciendo, pero también es bueno ponerle ese puntito, ¿no? No de presión, sino también de que, bueno, tiene que aportar de otra manera, ¿no? Con goles y asistencias, como bien mencionabais. Vamos al tema polémico. El arbitraje, que ha dado muchísimo que hablar, sobre todo, ahora hablamos de la roja Carvajal, que creo que ahí estaremos todos de acuerdo. No sé si tanto en el tema de la mano. Vinicius, recordemos que conduce la pelota, cae dentro del área y, bueno, Medina se va al suelo para intentar evitar lo que es el avance de Vinicius, y ahí pues aparece una mano, se habla de apoyo, de no apoyo, si la mano va al balón, si el balón va a la mano, en fin, que no nos queda claro el tema de las manos últimamente, en las últimas temporadas. Héctor, ¿te pareció para señalar la pena máxima, que por cierto le dio la victoria al Real Madrid? Sí, pero hay árbitro y hay VAR, y seguramente consensuadamente decidieron que sí. A mí me parece que no, pero como el criterio está tan dispar en todo el mundo, no solamente en España, en la Champions, sino en México, en todos lados lo vemos, este tipo de jugadas tan difíciles, ¿no? En México acaban de reconocer en el partido Pachuca Cruz Azul la comisión de arbitraje que se equivocó, su silbante al expulsar a Daniel Aceves de Pachuca le marca un penalti en contra porque hubo un sangrado ahí de un jugador que chocó contra su pie
así fue la jugada. Retiran el castigo a Daniel Aceves, pero la derrota del Pachuca se mantiene. El penalti se ejecuta bien, se cobra y se gana, y el Cruz Azul gana con una decisión arbitral. En este caso, me parece que es que hace el movimiento del cuerpo. O sea, el movimiento del cuerpo es tratar de detener la pelota, de atajar, de evitar que llegue al arco. El defensa hace su trabajo, y luego cuando va cayendo al piso, ahí se atora con la pelota, pero no hubo ningún movimiento intencional. Pero ya ahora la intencionalidad ya no cuenta, ya cuenta el criterio del árbitro, la decisión del árbitro en ese momento, y es muy confuso. En todo el mundo está pasando esto. Tiene que llegar un momento a una decisión final de cómo es, si es mano, como sea, intencional o no, se marca penal. Bueno, pues ya será una decisión final. Pero esto, como queda muy al criterio del árbitro y luego después a la asesoría del VAR, pues entonces aquí se decidió que era penal, y era penal. Por eso es que se habla de que favorecen al Madrid y en otros países favorecen a tal equipo. Es la misma historia, porque la polémica está derivada siempre de una decisión como esta, en la que tiene, pues, no sé, milésimas de segundo un árbitro para tomar una decisión. Y ahora con el asunto del VAR puede medio asesorarse con alguien más externo al campo, a la jugada, en que a los que no les tapa nadie para ver la acción concreta, a la que no pierdes tú como árbitro el detalle fino o la confusión de que se atraviesa algún jugador en tu punto de observación. El árbitro la marcó. Para mí fue mucho castigo para el Olympique, porque, y al defensa, que no podía hacer otra cosa, era el movimiento natural del cuerpo. Estaba muy enfadado, el Marsella y su técnico de Cervi, que decía que era un penalti vergonzoso, que el penalti no existe y punto, así se lo hubieran pitado a favor del conjunto francés. Hernán, ¿para ti fue penalti o no? Porque esto ha generado también mucha polémica. Eso no fue penal ni en Santiago Bernabéu ni en ningún estadio del mundo. Claro que eso no fue penal. Eso no se podía sancionar como penal de ninguna manera. Y no por la mano de Medina, porque, a ver, cuando un jugador se barre, se tira en el suelo, cae, hay un movimiento lógico de los brazos. Porque cualquiera, es como cuando uno salta, uno tiene que elevarse con los brazos, cuando uno cae también un movimiento de equilibrio, de balance, lógico en el movimiento de los jugadores, pero no hay mano para sancionar penal. Que la pelota toque en el brazo es otra cosa, ahí sí la pelota fue al brazo y no el brazo a la pelota. Pero claro, era el Madrid que estaba enfrente, era el Madrid, entonces había que darle a Madrid la victoria, y por eso el árbitro no dudó y terminó pitando el penal. El VAR analiza la jugada, y la analiza, y es donde dice: a ver, ¿hay un error obvio, claro y manifiesto? No lo hay. Hay una mano. Entonces dice: perfecto, está bien, bueno, ¿qué puede hacer el VAR? Decir al árbitro: para nosotros no fue penal, porque hay interpretación en la jugada, hay interpretación. El árbitro interpreta que sí. Es verdad, en décimas de segundo, muy rápido, pero era una jugada donde no se podía pitar el penal. Ahora, el VAR podría haberle dicho: para nosotros no era, sí, podría haber hecho eso, y el árbitro haber ido al VAR, pero si ya iba al VAR, ya era cuestionar la decisión del árbitro. Y cuando el VAR analiza, dice: a ver, la pelota toca en el brazo. Y dentro de esa interpretación le da la derecha al árbitro del partido. El subjetivo. Lamentable lo que pasó, porque el Madrid termina ganando con un regalo del árbitro. Por cierto, la expulsión de Carvajal, hablemos de esa roja. Yo creo que aquí también todos coincidimos en que era una roja rojísima, ¿no? O sea, y encima si va al colegiado al verla al monitor, pues lógicamente tiene que sacar la tarjeta roja, pero me imagino que preocupa también que el Madrid esté viendo últimamente tantas tarjetas rojas. A Xabi Alonso no le gustó nada, decía que luego hablaría con Carvajal después del partido. Sí, es así, tenía que hablar con Carvajal, porque el mismo Xabi Alonso reconoce que la tarjeta roja es efectivamente roja. El principal termina yendo al VAR, pero es porque no ve clara la acción. Esta acción sucede en el medio de ciertas discusiones entre los jugadores de ambos equipos a partir de un tiro de esquina que venía. El principal no alcanza a ver la acción, el encontronazo entre Rulli y Dani Carvajal, y por eso es que termina yendo al VAR. Dani Carvajal comete una novatada, y yo creo que incluso en los gestos que hace físicos te puedes dar cuenta que sabe que se equivoca al ponerse cara a cara, algo que se ve generalmente en los partidos, ponerse cara a cara a dos jugadores, al Carvajal, lanzarse un cabezazo, por más leve o fuerte que haya sido, al lanzarle un cabezazo a la cara. Te sorprende de Carvajal, porque es un error de principiante. Sí, claro que sorprende. O sea, de hecho, un jugador veteranísimo, que a veces, yo siempre digo que a Carvajal a veces se pasa de revoluciones, ¿no? Pero, oye, no es un jugador con tantas tarjetas rojas en su historial. De hecho, es su primera tarjeta roja en Champions League, a pesar de todos los torneos que ha jugado. Así que sí me sorprendió tremendamente, y va a ser
una baja sensible para el Real Madrid de cara a lo que viene en el próximo partido de Champions, porque no está ahora Trent Alexander-Arnold, ya se confirmó su baja el día de ayer, salió temprano del partido contra el Marsella, tuvo una lesión en el isquiotibial izquierdo y no va a poder estar por lo menos por el próximo mes y medio. Esto súmale que tampoco va a estar Dani Carvajal, pues el llamado seguramente a jugar por ese lateral derecho será Raúl Asensio, como lo hizo ayer en el momento en el que el jugador español sale lesionado. Pero las rojas del Real Madrid, a ver, también hay que ponerlas en perspectiva. Está la de Dean Howson en el partido anterior contra la Real Sociedad, y lo digo porque me preguntabas por esto, y ya el CTA salió a admitir que no era una tarjeta roja, que al ser Dean Howson no el último hombre, sino también haber estado acompañado por el otro defensor central de Real Madrid, el árbitro principal fue quizás muy severo aplicando la regla, también teniendo en cuenta que estaban en el medio campo. Tuvo que haber sido una tarjeta amarilla. Sin embargo, el club merengue apeló a esta decisión, pero no se la dieron, a pesar de que el mismo CTA admitió que no era una tarjeta roja. Para cerrar, Hernán, ¿cómo crees que va a suplir la baja sensible? La de Trent, Rudiger el otro día, al Madrid se le pone un poquito las cosas complicadas en defensa. Solución para la defensa, ¿cómo crees que va a reorganizar las piezas? La saga central no tiene inconvenientes, ¿no? Tomando en cuenta que tiene opciones. Si es un inconveniente sobre, por supuesto, la banda derecha, por la lesión de Alexander-Arnold y ahora por la expulsión del propio Carvajal. Y me refiero a Champions, me refiero a Champions porque, por supuesto, en la Liga Carvajal va a poder jugar. O sea, Carvajal jugando en la Liga no tiene inconvenientes. Tiene a Howson, cuando pague, por supuesto, la sanción. Tiene al propio Militao, tiene a Asensio. Asensio, bien lo decía Dairon, tendrá que mover de posición. Un momento por derecha, otro momento por izquierda. Otro momento como central. Acá lo importante es que el propio Carvajal tiene que aprovechar las oportunidades que tenga, porque ya mandó un mensaje Xabi Alonso. Es el suplente de Trent Alexander-Arnold. Entonces, al ser suplente, no se puede hacer expulsar de esta manera. Un hombre con tanta experiencia y tanto recorrido. O sea, el próximo partido de Champions no lo va a jugar. Y era fija que lo iba a jugar tomando en cuenta la lesión de Alexander-Arnold. Pero bueno, son esas cosas que a veces los jugadores pierden la cabeza y ya con el VAR son imperdonables. Por lo tanto, para preocuparse y para prestar atención de que el futbolista tenga mayor control emocional. Totalmente. Bueno, por cierto, el Madrid va a recurrir la roja a Howson, que ha dicho el CTA que tenía que haber sido amarilla, pero no se la han quitado. En fin, bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes con más debate y análisis. Chao.